Muy bien. Ya todos estamos de regreso. Podemos reaccionar con nuestros emojis aquí en los efectos que tenemos. Podemos poner nuestros globitos, podemos poner nuestro like, podemos poner corazones. Ustedes pónganme sus reacciones para saber que estamos vivos y activos en el programa. Gracias, Brenda, Michelle. Muy bien, va, ya que nos movimos, ahí veo a Lorena también, Ingrid, muchas gracias. Entonces, vamos a arrancar con nuestro tema del día de hoy. Como les decía, para OBOM es importante como esa consecución, ¿verdad? Simplemente estamos dando un pequeño refresh de cosas que es probable que ya sepamos, que ya trabajemos, pero luego vamos a estar encontrando algunos elementos que nos acompañan, ¿verdad? Y mi intención es eso, que tengamos como la información clara que nos permita desde la metodología, técnica, instrumentos, aplicar de mejor forma nuestra lectura y escritura. Y ustedes van a decir, ay, estamos hablando de prestamiento y esto me suena a preprimaria. ¿Verdad? Se los dije en la sesión número 1, pero siempre que nosotros tengamos niños que estén fluctuando en sus niveles de lectura y de escritura, siempre que estemos arrancando con un grupo nuevo que no haya tenido preprimaria, por ejemplo, o que yo esté recibiendo un grupo que su preprimaria la vivieron en pandemia, o que me lo estén trasladando de una escuela a otra porque se está cambiando de domicilio y resulta que cuando llegan conmigo a segundo primaria, todavía no leen. Incluso cuando estábamos arrancando la sesión, hablábamos con una maestra que está trabajando el aula integrada y uno se pregunta, yo cómo puedo trabajar o cómo puedo hacer para favorecer el aprendizaje de mis niños. Entonces, el tema del apresamiento pues nos va a abrir muchas áreas y como les insisto, le vamos a dar como mucho énfasis a ese proceso para que la adquisición del lenguaje, de acuerdo a las etapas de los niños, se reciba de forma adecuada. Y sobre eso me voy a ir. Les recuerdo que tenemos que marcar nuestra asistencia, ¿verdad? Si es que no lo hemos hecho, recordemos la importancia de ese proceso de participación. Colocamos nuestro nombre, la institución donde trabajamos y la región donde queda, ¿verdad? Tanto las personas que están presentes y quienes ven la grabación, a mí me interesa tener como el registro precisamente de quienes están participando, ¿verdad? Hay algunos que ya me han escrito por el grupo de WhatsApp, incluso por correo electrónico personal, con la intención de que yo sepa que están o en una actividad del PADEP o que están en una actividad o que se están trasladando de un lugar a otro y que es probable que no se pudieran conectar. Como siempre les insisto, nuestra intención es que podamos estar lo más activos posibles dentro del programa para podernos colaborar. Em, y lo bueno es que estamos dejando las clases grabadas. Entonces, les voy a preguntar, ¿podemos jugar? Les pregunto. Contéstenme en el chat. ¿Quieren jugar conmigo? ¿Un poquito? ¿Están listos para jugar algo? El primer juego se va a llamar Asociación de Palabras. Entonces, leamos las instrucciones. Este juego requiere varios participantes. En el primero de los sujetos dice una palabra, teniendo el siguiente participante que responder otra, la cual empiece con la misma sílaba con la que acababa la dicha por el individuo anterior. Se puede complicar añadiendo normas como el hecho de que pertenezcan a la misma familia léxica o al ámbito temático o incluso procurando darle al conjunto la forma de una historia. Se mejora la velocidad de procesamiento y la agilidad mental, así como la creatividad. Entonces, ustedes me dicen, yo les voy diciendo quién participa o ustedes voluntariamente se van incorporando a la consecución de las palabras. ¿Se entiende la instrucción de lo que hay que hacer? Ustedes me dicen. ¿Sí se entiende, Marcelina?
¿En dónde se puede anotar la asistencia? Dice Miriam. En la parte de abajo o de arriba de tu celular o de tu computadora hay una opción que dice chat. Ahí donde me escribiste, disculpen, ¿dónde se puede anotar la asistencia? Ahí mismo. Tú colocas tu nombre, Miriam Hilda Coche Pérez. Yo voy indicando. Va. Entonces, de acuerdo a cómo me aparecen a mí, yo les voy a ir diciendo. Si gustan, voy a decir el orden para que no nos perdamos, cómo los tengo yo. ¿Les parece? Estaría Brenda Michelle, número uno. Nelvin Manuel Noruega, número 2. Jovita de León, número 3. Reyes Manuel, número 4. Karen Tarax, número 5. María Marcelina, número 6. Manuel Alba, 7. Ana Cárdenas, 8. Sebastián Huarcas, 9. Miriam Hilda, 10. Marcelina Cuyuc, 11. Marcia Cristina, 12. Lorena Herrera, 13. Rosa Chan, 14. Heidi Aguilar, 15. Tengo aquí a un Manuel Reyes que me está rayando mi pizarra. Entonces, si ves ahí, también te da la opción de borrador. ¿Por qué número iba con Rosa Chan? 14 era Rosa Chan, ¿verdad? Heidi Aguilar, 15. Isabel Alba, 16. Carla Shirum, 17. Nancy, 18. Ingrid Johanna, 19. Josefina, 20. Debbie, 21. Erika, 22. Leti, 23. Elmer, 24. Estela, 25. Y Rodia, 26. Entonces, como ya dijimos el orden, arrancamos. Vuelvo a decir las instrucciones. Este juego requiere varios participantes. El primero de los sujetos dice una palabra, teniendo el siguiente participante que responder otra, la cual empiece con la misma sílaba, con la que acababa la dicha por el individuo anterior. Se puede complicar y entonces yo pienso que para que no nos hagamos bolas y no nos tardemos tanto, simplemente que sea una palabra que inicie con la sílaba final, no la vocal, la sílaba. La sílaba de la persona que acaba de decir su palabra. ¿Les parece? Si hay alguien que tuviera problemas con el micrófono, lo puede escribir en el chat y yo la leo. ¿Les parece? Empezamos con Brenda. Manzana, la palabra Nelvin. manzana. Gracias. Continuamos, Nelvin. Puedes escribir en el chat o puedes decirlo con el micrófono. Si no está Nelvin, Jovita. Si no puedes, Jovita. Reyes Manuel. Campana, Doc. Pero recuerda que es con la última sílaba. Naranja, Campana, porque dijo campana. manzana, naranja, La última sílaba. ¿De manzana? ¿Qué sería la última sílaba de manzana? naranja, entonces, propongo, no, manzana, termina con NA, naranja, Muy bien. Entonces, Reyes Manuel. Campana, porque la última sílaba es na y manzana. Na y campana. Muy bien. Karen. Karen. Karen dice jaula. María Marcelina. lápiz, Lápiz. Manuel Alba.
Ana Cárdenas. Izquierda. Izquierda. Miriam Hilda. Marcelina. Uyú. Dado. Lorena Herrera. Doctor. Rosa Chan. Ramo. Heidi Aguilar. Mosca. Isabel Alba. Cama. Cama. Gracias, Carla Shirum. Mano. Nancy. Ingrid Johanna. Nona. Josefina. Debbie. Teresa, dice Miriam. Nelvin. Manuel Noriega. Erika Lux. Leti. Zanahoria. Cereza fue la última, creo. Teresa, sí, ajá. Zanahoria. Elmer. Estela. Ahí tienes tu micrófono encendido, Estela. Alegría. Rodia. Muy bien. Bueno, vieron, imagínense cómo nos fue a nosotros, que somos grandotes. Imagínense cómo lo hacemos con los chiquitos. Ian, dice Rodia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les decía, imagínense cómo nos fue a nosotros eh, teniendo un proceso de seguimiento, primero de instrucciones y luego de esa consecución de lo que estaba pasando. Y claro, ¿verdad? Estamos en una clase virtual y puede ser que mi audio va un poquito tarde y entonces cuando me llaman a mí, a veces puede ser que no le preste atención, ¿verdad? Y el aprestamiento es la preparación previa al aprendizaje que querramos conseguir, incluso al proceso por niveles o por competencias. Toda estimulación y evolución va a ser aprestamiento. Para nuestro caso, tiene que ver con el aprestamiento de la lectura y la escritura. ¿Verdad? Karen dice que ella ya lo ha practicado con sus estudiantes. ¿Y qué es lo que sucede? Como les repito, si vamos a trabajar niveles, yo tengo que saber, quiénes están en proceso inicial, quiénes ya están en proceso intermedio y quiénes ya son avanzados. Yo puedo estar en parvulitos, ¿verdad? Y puedo notarlo. Puedo estar en prepa y notarlo. Puedo estar en primero y notarlo. Segundo, tercero, cuarto, etcétera. Yo puedo notar cómo están mis niños. Entonces, una vez yo sepa que tengo algún niño, algún chiquito, que no está al mismo nivel que los demás, siempre tengo que iniciar con aprestamiento. Que no se me olvide. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar al niño la mentalidad de esos niveles. Es importante que toda estimulación o evolución se considere. ¿Qué es estimulación? Ya les había dicho yo en la clase número 1 que hay dos caminos, estimulación temprana y estimulación oportuna. La estimulación temprana es presentarle cosas generales que le pueden estimular al niño, sonidos, imágenes, letras, texturas, todo lo que le presente un proceso llamativo previo al niño. Eso es estimulación temprana. Oportuna es que no se me puede pasar la fase. Vamos a encontrar que hay momentos específicos a lo largo del desarrollo de los niños en donde se van a encontrar mucho más abiertos, mucho más estimulados para el aprendizaje.
En nuestro caso, insisto, nos tenemos que focalizar en la lectura y la escritura. Es por ello que debemos desarrollar ciertas habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Los procesos cognitivos, los procesos motores y los procesos lingüísticos. Cognitivos es mente, motor, movimiento y lingüístico que tiene que ver con nuestra comprensión y la ejecución del habla. Cuando hablamos del desarrollo de habilidades cognitivas, es fundamental para la adquisición de la lectura y la escritura. Estas habilidades incluyen atención, memoria, razonamiento lógico, resolución de problemas y la capacidad de organización y planificación. Ya puede ser que hayamos escuchado un concepto que se nos menciona como em, perdón, ¿qué están poniendo? Ah, Edwin está colocando unos datos aquí. No hay pena. Em, un concepto que en psicología o en psicopedagogía se nos habla de las habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad blanda? Blando me suena como a plasticina, ¿verdad? Y entonces se nos habla de la plasticidad neuronal. ¿Qué significa? Es como cómo vamos a mover el cerebro de nuestros niños, independientemente de la edad que tengamos, en nuestro proceso de atención. ¿Qué hacemos? Prestarle una em, adecuada consecución a los elementos básicos de su proceso de pensamiento. Entonces, si yo tengo que pensar en aprestamiento, lo hago de acuerdo al orden. ¿Qué llama la atención? ¿Cómo captamos la memoria? ¿Cómo trabajamos un razonamiento lógico? ¿Cómo podríamos resolver un problema? ¿Qué capacidad tenemos de organizar esa diferenciación entre principio, desarrollo y final? ¿Y cómo podríamos planificar? ¿Qué implica esta idea o este proceso? Ciertos ejercicios. Los ejercicios para la atención, lo que tendríamos nosotros que hacer es pedir que se lea algo y luego hacerle preguntas. La idea es prestar atención a los detalles. Y entonces es simplemente los niveles de la percepción, hoy que ya empezamos a ver un poquito de arte, es qué estoy captando, qué es lo que logro ver, qué tengo cerca, qué figuras son redondas, qué figuras son cuadradas, qué palabras terminan con tal sílaba, ¿verdad? ¿A qué le presto yo atención? Le presté atención a la consonante, le presté atención a la vocal, si iniciaba la palabra, si terminaba la palabra, ¿verdad? Porque son formas que nosotros dijéramos, le damos una consecución a lo que estamos nosotros captando. La memoria tiene que ver con la memorización de palabras, imágenes, frases cortas. El jugar a la memoria, Simón dice, o jugar memoria en cartas, ¿verdad? Implica cómo yo capto un mensaje. Por eso es que se nos dice que los niños pueden aprenderse poemas cortos o canciones, ¿verdad? Que hace que el niño ejercite su proceso mental. em, Cuentos cortitos o imágenes graciosas, ¿verdad? Antes de llegar a un proceso de analogía o de razonamiento, ¿verdad? Como mucho más abstracto. Al inicio lo que necesito es que le preste atención al niño y luego que lo memorice, ¿verdad? A mí se me viene mucho un cuento que no es fácil, ¿verdad? Pero en muchos libros infantiles nos dice, ¿verdad? El señor Huevito, ¿cómo es? El señor Huevito se subió en un muro. El señor Huevito se cayó del muro, ¿verdad? Y no podrán los pajes del rey al pobre Huevito volver a pegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? ¿Verdad? ¿Qué me llamó la atención? Para ese proceso, dijéramos, empezamos a trabajar con nuestras áreas numéricas, que es el razonamiento lógico. Pero les recuerdo que la matemática es otro idioma. Por lo tanto, si el niño aprende a hablar o si el niño aprende a leer y escribir, no debería por qué tener problemas en el área numérica, porque es un idioma. Lo que pasa es que la forma en la que nosotros entendemos que la matemática es numérica y que es un área distinta del cerebro, ¿verdad? Así es como la teníamos codificada. A partir de ahora, matemática entra como lectoescritura. ¿Qué es lo que nos da? ¿O de dónde viene la matemática? ¿O por qué podemos llegar al área numérica? Por el orden mental y la organización que el niño tenga. El orden de una frase, la búsqueda de secuencias,
identificar problemas, identificar soluciones. Si el niño lo hace en lectoescritura, le es mucho más fácil incursionar en el área lingüística de la matemática. Obviamente tenemos el área de resolución de problemas porque se van a plantear dificultades y se deben de crear posibles estrategias de solución. Es como que nosotros dijéramos, ¿qué sucede cuando yo estoy hablando del cuento de los tres cochinitos? ¿Verdad? Y, y les pido que cambiáramos el final. ¿O qué pasaría si resulta que el lobo era vegano? ¿Verdad? ¿O qué pasaría si yo le cambio un elemento? Pareciera tan sencillo mi cuento, pero si yo le cambio un elemento, ¿qué hace el niño? Tiene que encontrarle una solución. Es como cuando uno insiste, el niño em, le gusta ver una película, una serie, una caricatura, como muchas veces, ¿verdad? Esa repetición lo que hace es que le da tranquilidad, porque sabe a qué prestarle atención, memoriza los elementos, los personajes, los colores, las emociones incluso, representa un razonamiento lógico, sobre todo en esas caricaturas, en esos programas, en esas películas en donde se interactúa con el público, ¿verdad? Porque las personas hacen dicen una frase o solicitan que se haga alguna actividad que le permite a la propia persona tener un desarrollo del pensamiento. Entonces, resuelven el problema. Y por obvias razones, la planificación. Los proyectos ayudan a encontrar y proponer pasos a seguir, tareas o lecturas con pausas. Creo que lo importante en el ejercicio del aprestamiento es eso, irnos pausados. ¿Cómo presto atención? ¿A qué le enfoco la memoria? ¿Cómo razono? ¿Cómo resuelvo? Y consecutivamente, ¿cómo planifico? ¿Qué actividades nos ayudan a esto? La caligrafía, la copia de un texto, puede ser para los de Prepri, puede ser que los niños primero copien una imagen, ¿verdad? O que nos digan qué representa. Luego va a ser la primera letra, ¿verdad? La consecución de la letra, el completar una palabra, el hacer un rompecabezas con figura y palabra, como les ponía, el copiar un dibujo, la corrección de dictados u otras tareas que deban controlarse mediante la pizarra. Es decir, imagínate que nosotros hagamos un dictado y que los niños mismos tengan que corregirse. Pero perdón que alguien suena su... ¿Sabes? Me dio el doctor María. Perdón, sí. Si me ayudan a identificar quién tiene el audio prendido, se los agradecería. Creo que ya encontré a alguien. Ahí estamos. Em, Eso pareciera que nosotros estamos em, forzando a los niños a calificar o a observar cómo trabaja su compañero a la par cuando les pedimos que entre ellos se califiquen. Pero como ya les había dicho en la sesión número 1, más que enfocarnos en el error, nos estamos enfocando en la corrección. Y entonces creo que el que los niños, en vez de aprender a hacer X, aprendan a hacer circulitos, a identificar, depende en dónde estemos, ¿verdad? Si la palabra inicia con mayúscula o si estamos en que aprendan si lleva H, si lleva doble R, si lleva doble L, si lleva V, V, etcétera. Es decir, no importa en dónde estemos, lo importante es que si voy a trabajar una lectura o un dictado, que a la hora de pasarlo para que alguien más lo revise, nos permita que el niño se identifique, porque esa consecución que a veces a nosotros en el mundo de adultos nos cuesta, al niño se le facilita si yo se lo enseño correctamente. Si esto lo hago con cierta consecución, ya van a ver ustedes que el proceso se adelanta, me incrementa una habilidad, no solo de pensamiento, sino que lingüística, en donde ellos aprenden la diferenciación, incluso a veces hasta de los sonidos porque no necesariamente nosotros somos españoles y nuestras S, C y Z se dicen correctamente, ¿verdad? Sino que suenan igual. Y entonces, ¿qué implica? La forma en la que el niño puede identificar el seguimiento auditivo de un cuento u otra narración, que ellos me sepan decir por dónde íbamos, qué estábamos haciendo,
En psicología eso se le llama sensorium, ¿verdad? Que el niño puede identificar quién es la persona, en qué tiempo estamos, pasado, presente o futuro, y en qué lugar se encuentra. El seguimiento de la lectura colectiva, sí, ¿verdad? Yo a veces les digo a los chiquitos cuando estamos trabajando, el que yo voy a empezar a leer, todos tienen que ir leyendo con su mente, que dicho sea de paso, ellos leen más rápido en silencio que hablando, ¿verdad? Hablando van como muy pausados, pero si ellos me van siguiendo la lectura que yo estoy modelando y yo paro, ¿verdad? Ellos ya saben a quién le correspondería darle ese seguimiento, darle esa lectura, ¿verdad? Y como proceso. La realización de trabajos manuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica, vuelvo y repito, estos procesos anteriores que acabamos de presentar. Atención, memoria, razonamiento, resolución y planificación. Que pidamos que ellos relacionen. Miren, el aplazamiento no implica una tarea larguísima, lo que implica es procesos mentales, ¿verdad? ¿Verdad? Es como que ustedes dijeran, háganlo mentalmente. ¿Con qué relaciono al bebé? ¿Con qué relaciono al banano? ¿Con qué relaciono a la bailarina? ¿Con qué relaciono el carro? ¿Con qué relaciono la pelota de golf? Los libros, la flor, los frutos. ¿Se dan cuenta? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Es como que ustedes me dijeran, ¿en qué se parecen estas tres imágenes? ¿En qué se diferencian estas tres imágenes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Me pueden decir, Los de bueno, arriba parecen bonitas. ajá, ¿y estas en qué se diferencian? Se diferencian en el tamaño y color. Se Tamaño y diferencian color. en el color. Y lo vemos, pareciera, ¿verdad? Como les digo, el apresamiento pareciera solo para una edad. No, nos sirve a todos. Porque lo que yo necesito es movilizar el cerebro, jugar con la plasticina. Si yo lo muevo, lo que hago es activar el cerebro. ¿Qué le falta a esta imagen? ¿Será un ratón? ¿Será un gato? Es un elefante, pero no tiene trompa. Pero no La tiene trompa. trompa. ¿Qué más le haría falta? ¿Qué más le pondrían ustedes a este elefante? ¿Solo la trompa? Elefante, solo que tiene la Cola, mitad, solo falta, le falta la mitad de la cara. Mitad de la cara, la cola, dijo alguien, una pata. una pata. ¿Lo vemos? ¿Verdad? Insisto, es eso. Yo lo que necesito es mover ese cerebro que está como plasticina. Miren, de las cuatro imágenes hay una que no debería estar, señala cuál es e indica por qué. ¿Verdad? Si nos fuéramos así, en línea horizontal. Miren, cada cuatro imágenes, ¿cuál es la que no debería de estar? Miren, si yo hago que el niño identifique, ¿verdad? Me doy cuenta de los detalles. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando yo leo una instrucción, cuando yo identifico una imagen, cuando yo le doy seguimiento, cuando yo tengo que hacer un ejercicio? ¿Qué pasa? Empiezo a mover mi cerebro. Y lo que le sucede al niño es que le da una consecución a su atención, a su memoria, a su razonamiento lógico, a su resolución de problemas. ¿Me explico? Insisto, solo es recordármelo. Laberintos de letras. Ustedes me dicen, ¿cómo harían ustedes el laberinto? Más que encontrar la respuesta correcta, ¿ustedes iniciarían con este apartado o iniciarían desde adentro? ¿Lo hacen de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Qué dicen? Cada quien tenemos una forma de resolverlo. Miremos lo que dice Leti. En una lectura, uno les lee primero una lectura pequeña y luego se las vuelvo a leer, cambiándoles palabras y ellos, eh, le inter- eh, lo que dice, terponden, eh,
No, sí, verá, ellos van a decir si es así o no es así. Uno se da cuenta si llevan la lectura. ¿Qué decimos? ¿Cómo haríamos nosotros nuestro laberinto? ¿Por dónde De empezamos? adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿verdad? Eso dice el compañero. Para él, esa es su forma más fácil de resolver. ¿Alguien lo hubiera hecho de afuera hacia adentro? Solo para que veamos que cada quien lo hace diferente, pues cada quien lo piensa diferente. ¿Cuántos de nuestros niños, verá, Rodia dice yo, verá, cuántos de nuestros niños se dejan ir de lleno, verá? Lo hacen o con crayón o con marcador o con lapicero y nos hacen unos rayones ahí. Otros lo hacen con su dedo y dicen, ya vi. Otros lo hacen primero con lápiz, ¿verdad? Por el trazo de arriba para abajo, dice la compañera. Insisto, ¿verdad? Si siguiéramos la línea correcta, ¿lo vemos? Insisto, solo estoy dándoles un movimiento en esa consideración del desarrollo de las habilidades cognitivas. Y estamos hablando de aprestamiento. Estamos activando ese movimiento cerebral. Luego tenemos el desarrollo de las habilidades motoras. Es esencial para la adquisición de la lectura y la escritura, ya que estas habilidades ayudan a los estudiantes a coordinar sus movimientos finos y gruesos y a desarrollar la destreza necesaria para escribir y leer con fluidez. Es importante que nosotros tengamos una coordinación ojo-mano. ¿Alguna vez hemos escuchado la coordinación ojo-mano? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Pueden escribir en el chat o pueden decirlo con el micrófono. O hacerme likes o no likes. Háganme señales para que yo sepa. ¿Alguna vez habíamos escuchado la coordinación ojo-mano? Y les voy a preguntar algo más importante. Una cosa es la coordinación ojo-mano y otra es ¿en dónde la aprenden? ¿Cuál es el ejercicio por excelencia? Marcelina dice sí, ya la habíamos escuchado. ¿Cuál es el ejercicio por excelencia ojo-mano? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué dicen? Acá en Guatemala se juegan las canicas, que es ojo y mano, ¿verdad? Ver dónde está Ah, la canica ah, y lanzarlo hacia eso, tratando de dar, ¿verdad? Para poder muy ganar. bien. ¿A cualquier edad se puede jugar las canicas? ¿O cuándo ya el niño podría jugar las canicas? Eso en cualquier edad, bueno, siempre y cuando, los más pequeñitos, ¿verdad? Con la No se supervisión lo del metan a la papá, boca, pues dice. solo por eso, pero aquí en donde yo vivo, pues hasta jóvenes adultos en mi época, pues hacían competencias con esto por las tardes, después de un día laboral, pues se juntan en una casa, tipo 6 de la tarde, pues y empiezan a jugar. Muy bien, muchísimas gracias. El juego de la canica, muy buen ejemplo que puso el compañero. Pero les voy a decir uno Como previo, poder gatear. descansar. Heidi, ¿qué decías? Y también siento yo que aquí dentro de esta coordinación ojo-mano entra, digamos que nosotros en preprimaria hacemos figuritas y le abrimos con sacabocados a la orilla y ellos tienen que meter la aguja con lana y sacar y seguir el orden de los hoyitos, digamos, del dibujo para meter la lana. Muy bien, muchísimas gracias. Como les decía, solo es como para que lo pensemos, ¿verdad? Esa coordinación ojo-mano Doc, perdone, parte, dime. fíjese que en cuanto a preprimaria, si se trata de un juego donde se utiliza ojo y mano también, especialmente para las niñas, bueno, estuve trabajando en una comunidad muy lejana en donde niños y niñas juegan, ¿verdad? Lo que es un jueguito que se llama Jax. Se necesita mucha Ajá. coordinación de mano y ojo, ¿verdad? Porque tienen un montón de reglas en donde hay yumpi, hay pasamano, hay casita y no sé qué más actividades le ponen a ese jueguito. Bueno, cosa que hoy día pues lo ha venido a invadir la tecnología, ¿verdad? Yo no veo ya Ajá. grupitos de niñas y niños en cada rinconcito, pero la comunidad donde yo estuve hace añitos, pues
Eso es un diario vivir en la hora de receso, ¿verdad? Ver niñitas con niños en cada rinconcito, en cada espacio que encuentran, ¿verdad? Jugar ese tipo de juego ya que es muy bueno para prestamiento, más para preprimaria, ¿verdad? Porque Ajá. tiende a dar la habilidad de atrapar, agarrar en el suelo y atrapar la pelotita al aire. Correcto, muchísimas gracias. Les cuento que yo tengo hermana y mi hermana era muy buena para el jacks, pero a mí me costaba mucho lograr controlar cuando ya teníamos que pasar a agarrar dos jacks o agarrar tres jacks. Yo podía ir de uno en uno, ¿verdad? Pero implica eso, ¿verdad? Insisto, vuelvo y le repito, el ejercicio que mejor nos ayuda es que el niño gatee, pero es agregarle elementos. Claro, porque ustedes dicen, el niño gateando se me hace un niño de un año, ¿va? O más chiquito. Pero, ¿qué sucede si yo a los niños más grandes los pongo a gatear? Es decir, tienen que coordinar movimiento de su cuerpo y lo que están trabajando es que sus manos, ¿verdad? Su cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Pero si sus manos tienen que ir haciendo algo, como recogiendo algo, pescando algo, soplando algo. Un juego que nos ayuda un montón es cuando les hacemos que ellos construyan pececitos, por ejemplo, y en el fondo de la clase, pues va a estar el mar. Entonces ellos no pueden tocar con sus manos el pececito a menos de que se les salga de la línea en donde se tiene que ir. Entonces los niños van soplando, van viendo para adelante, van viendo para abajo y controlando sus manos si tienen que agarrar el elemento. Es decir, todo lo que implique el movimiento de ojo-mano, claro, si le doy una consecución mucho más profunda, como dijeron, enhebrar o como dijeron, trabajar con clavos o con estas agujas que son más gorditas, eh, implica una habilidad un poquito más profunda. ¿Sí, Jovita? Les quería comentar que psicológicamente el gatear es una pauta que tenemos nosotros los maestros o las madres de familia. El bebé o niño que no gatea va a tener algún problema bastante fuerte, ya sea del habla, de la o comunicación o de muchas áreas, porque el niño que no gatea pues manifiesta que tiene deficiencia en varias áreas solamente. Entonces, sí, muy fina, Jovita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los maestros? Poner a gatear a nuestros niños, porque muchos de nuestros chiquitos no los pusieron a gatear, ¿verdad? ¿Cuántos ya hemos sido papás y a nuestros niños los ponemos boca abajo y no les gusta esa sensación que se les apacha el estómago? Porque ellos, dijéramos, es cuestión de 2 meses en donde el niño ya hace como despechadas, donde ya empieza a levantar el cuellito, si uno lo pone boca abajo. No digamos si yo estoy buscando que gatee. Insisto, si yo a un niño de primero primaria o de tercero primaria lo pongo a gatear, lo que hago es estimularle esas áreas que probablemente no habían estimulado antes. Porque hay niños que se arrastraron, hay niños que metieron una piernita, hay niños que rodaron, pero no gatearon. Hay niños que se mueven, ¿verdad? Mueven la cintura, pero no mueven las manos, no les gusta tirarse boca abajo. Entonces, todo ese elemento, vuelvo y repito, que tiene que ver con la coordinación ojo-mano, lo que va a hacer va a ser, a partir de un movimiento, estimular el pensamiento. Entonces, si ya lo avanzamos, pues diríamos dibujar o escribir en diferentes tamaños o estilos, el combinar juegos y actividades lúdicas que impliquen movimiento y pensamiento, lanzar dados grandes, dados medios o dados chiquitos, pelotas grandes, medianas o chiquitas, con preguntas. No sé si ustedes han jugado hacer preguntas y irlas arrugando como que fueran bolas de papel y se vuelve una lechuga grandota. Entonces uno lanza la lechuga y el niño que recibe tiene que destapar una hoja y leer la pregunta y darle seguimiento. Los dados, ¿verdad? Que uno les pone preguntas a los lados que tienen que ver con el cuento o la historia o el material que estamos trabajando. Lo que hacen es que el niño mueva las manos y mueva los ojos. El que yo juegue la papa caliente, el que yo juegue, el que ellos se pasen algo, el que ellos implica, vuelvo y repito, movimiento de la mano y movimiento del ojo. Imagínense si yo los hago que se muevan completos.
Aprendemos nosotros a partir de la mano y del ojo a que podemos trabajar fuerza y resistencia. Todas las actividades físicas van a ser vitales para el movimiento del cuerpo, porque me permiten reconocer arriba, abajo, derecha, izquierda, a un lado, adelante, atrás. Si el niño tiene reconocimiento de su espacio, su forma de trabajar en una hoja es mucho más profunda que cuando no lo reconoce. Hay gente que, de adultos, saben que tienen, por ejemplo, em, eh, su mano dominante es la derecha, me lo estoy inventando, ¿verdad? Su mano dominante es derecha. Entonces, saben si agarran una cosa, ¿verdad? Si agarran un lapicero, si agarran una hoja, si agarran un lápiz, se vuelve, esa es lo que les permite saber que esta es la derecha o esta es la izquierda. Pero si fueran zurdos, su forma más rápida de hacerlo es con esta. Es decir, vuelvo y repito, si al adulto le cuesta, al joven le cuesta, no digamos al niño. Pero si yo lo ejercito y lo ejercito, y no necesariamente, vuelvo y repito, estoy hablando solo para las de Prepri. Imagínense si una Prepri tuviéramos esto, la visión espacial, cuando llegan a hacer dibujos, cuando llegan a trabajar escritura, cuando llegan a trabajar caligrafía, es mucho más fácil. Rotan incluso menos las letras por ese reconocimiento, por esa forma en la que ellos identifican las cosas. Es como que dijéramos, ¿se tendría que trabajar siempre en cuadernos de líneas? No. Al inicio tengo que trabajar en cuadernos en blanco, luego en cuadernos cuadrícula y luego en cuadernos de líneas. Y no digamos ya los diferentes tipos de líneas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque implica la forma en la que el niño va alcanzando su fuerza y su resistencia. Por eso es que los crayones en prepri tendrían que ser gorditos, ¿verdad? Y no tan grandes, porque, ¿verdad? Porque imagínense si el niño tiene que agarrar así, ¿cómo agarra? Pero si yo lo pongo a trabajar con yeso, ¿cómo podría ser el yeso? ¿Así chiquito? No, cuanto más grande, ¿verdad? Y le toque a él generar la fuerza, la siguiente vez que yo le reduzco el tamaño es más fácil y más fácil, hasta que llego a utilizar las pinzas. Pero implica todo el proceso previo. Pero ¿y qué pasa si mi comunidad es pobre? ¿Y qué pasa si mi comunidad no tiene recursos? ¿Y qué pasa si... Ah, sí hay diferencia con que si el niño sí ya trabajó con crayones de cera y luego quiero que trabaje con crayones de madera, sí hay diferencia. Sí hay diferencia si el niño empezó trabajando con lapicero o lápiz. ¿Qué diferencia hay si mi lápiz es triangular, es redondo o es cuadrado? ¿Qué diferencia tiene? Profundas, porque tiene que ver con la fuerza y la resistencia, inicialmente en la mano, pero así es en todo el cuerpo. El que ellos aprendan a apretar pelotas de goma, el que aprendan a apilar objetos y figuras, pareciera, insisto, como de muy chiquititos. Pero si de muy chiquititos no lo hicimos, lo tenemos que hacer en algún momento porque es un área cerebral que no tengo controlada. Nuestros mejores aliados para la lectura y la escritura son los maestros de educación física. Y si no tenemos en la escuela, yo tengo que inventarme el periodo de educación física, el periodo de deporte, el que yo mueva a los niños, el que el niño corra, que el niño salte, que el niño se suba, que el niño se baje, que el niño gire para un lado, gire para el otro, lo que hace es que su cerebro se estimula y conecta con las áreas. ¿Voy bien ahí o voy hablando muy rápido? Ustedes me dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Se comprendió la fuerza y la resistencia? Y Es como porque que, se dice que en la neurociencia dice que si no hay movimiento, no hay aprendizaje. Entonces, de ahí correcto. radica mucho la importancia del movimiento. Correcto, claro que sí es importante el que descubramos que no todos los niños aprenden de la misma forma. Entonces, tenemos que identificar quiénes aprenden con sonido, quiénes aprenden con imagen, quiénes aprenden con movimiento. A todos les deberíamos de enseñar con imagen, a todos les deberíamos de enseñar con sonido y a todos les deberíamos de enseñar con movimiento.
pero hay algunos que les va a ser más fácil. Por eso es que si yo tengo un niño que tiene problema de aprendizaje, no sé si se han dado cuenta o ahorita que Jovita nos compartió, no sé si se han dado cuenta que estos niños que no solo tienen dificultades, ¿verdad? O problemas cuando les decimos en su forma de aprender, sino que encima de ese me levantan mucho. No sé si lo han notado, que el niño que se me distrae, se me levanta del salón, de su asiento. ¿Qué es lo que sucede? El niño está trabajando su fuerza y resistencia. Entonces, en vez de estar yo insistiendo con que se siente, lo que tengo que hacer es que esté ocupado. Ese niño lo tengo que tener yo, que es el que reparte cosas. Ese es el niño que tiene que estar asistiendo. Ese es el niño que tiene que estar recogiendo. Ese es el niño que no se tiene que estar parando porque sí, ¿verdad? Porque eso es lo que a veces nos incomoda como maestros. Pero cuando aprendo a no incomodarme porque el niño se pare, yo me voy a facilitar su aprendizaje porque lo puedo tener paradito, caminando de un lado a otro, sin distraer a sus compañeros, ¿verdad? Porque yo le doy el permiso, yo le doy la instrucción. Incluso los niños aprenden que lo pueden hacer. El control postural. ¿Qué implica el control postural? Una postura adecuada del cuerpo al estar en silla, en banca o en pupitre. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros nos pegamos hasta atrás? ¿Cuántos de nosotros nos aguadamos cuando nos sentamos en un lugar? ¿Cuántos de nosotros nos inclinamos para un lado, para el otro? ¿Verdad? Se nos va la cabeza. Es como cuando usamos nuestro celular, ¿verdad? No sé si han visto que ahora está de moda que a las personas les sale como jorobita por la forma en la que utilizan sus pantallas. La postura, ¿verdad? Lo que hace es recuperar el control del cuerpo, porque lo que necesita es que haya rebote de sangre. Para que el cerebro funcione, lo que necesita es que haya rebote. Y entonces es como cuando tenemos una persona en un hospital, ¿verdad? Se los voy a poner un ejemplo diferente. Si yo tengo a alguien en el hospital, perdón, solo voy a revisar porque tengo a alguien con micrófono prendido. Ahí está. Y que tuvo un accidente de moto o de carro, que es de las primeras cosas que piden, que les pongan zapatos para que los pies no se les estiren así, sino que los tengan así, porque lo que necesitan es que haya rebote de sangre. Si no hay rebote, el ritmo cardíaco baja. Si no hay rebote y el ritmo cardíaco baja, no hay oxigenación en el cuerpo. Y si no hay oxigenación en el cuerpo, no llega a la cabeza. Pero si yo los pongo a moverse, que es lo que venimos haciendo, si yo los pongo a mover las manos, ese jueguito de las estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, ¿verdad? Lo que hace es que la sangre empiece a circular por el cuerpo. Si circula por el cuerpo, empieza a nutrir todos mis músculos, ¿verdad? Si nutre mis músculos, la sangre empieza a empujarse para arriba. Y entonces el niño tiene sangre en el cerebro moviéndose. Si tengo una postura adecuada, la sangre llega. Si no tengo la postura adecuada, porque cuanto más me acomodo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes está acostado, no se lo estoy preguntando, ¿ah? Que estuviera acostado en su cama. ¿Qué pasa? Me empiezo a aguadar, ¿va? Entonces, si la clase está mera aburridona, me quedo dormido. Por eso es que un niño, y más si medio ha comido, y medio está cansado, medio no durmió bien, póngale una mala postura y se me pierde en el salón. Tenemos que tener un control de la postura del brazo y del cuerpo al leer, ¿verdad? ¿Cómo se lee? ¿Los libros se dejan se dejan así acostados o se paran? Insisto, si yo lo que trabajo es fuerza y movimiento, cuanto más levanto el libro, mejor. Entonces, a veces nosotros de maestros tenemos la maña de decirles, pónganlo en el escritorio, baje su libro, ¿verdad? No sé si lo hemos escuchado, sobre todo cuando nos volvemos más grandes, baje su examen, ¿verdad? Uno tiende a levantar su examen. Baje su examen porque usted está dando copia para el de atrás. Si el niño levanta el examen es porque lo necesita, su cuerpo necesita moverlo para entender mejor lo que está leyendo. Interesante, ¿verdad? La postura del brazo y del cuerpo al escribir, ¿verdad? Vuelvo y repito. Implica, si mi mano dominante es la derecha,
Mi mano izquierda tiene que aprender a posicionar la hoja. No sé si ustedes han visto que hay niños que la hoja va girando, pero completamente así, porque no logran poner la mano no dominante para sostener o sujetar, ¿verdad? Y si ponen mal su mano, se manchan la mano y el brazo. Trabajemos pintura, ¿verdad? Con témpera, acuarela, ¿verdad? Y tienen el pincel. Depende de cómo coloquen sus brazos, se les manchan o no. Vamos a ver que alguien escribe en el chat. Ah, estamos colocándonos nuestra asistencia. Perdón que pregunte, ¿vamos bien? Y estoy diciendo algo novedoso, algo que no habíamos escuchado antes. Ustedes díganme, o si tienen preguntas, díganme, ¿verdad? Porque el chiste es que vayamos captando la atención. Insisto, y estoy hablando de aprestamiento. Son cosas que tengo que considerar antes de hacer mis ejercicios. Aunque esté en sexto primaria, porque el detalle es de que a veces vienen rezagados. Aunque esté en cuarto primaria. Y no digamos si los tengo en párvulos o en prepa, ¿verdad? Pero imagínense, usted dice, "Pero en prepa, ¿cómo los pongo a sentar? ¿Cómo los siento? Pero les enseño a los niños las posturas. Va a ser más fácil. Si alguien tiene preguntas, bienvenidas. Miremos la coordinación bilateral. Es la utilización de ambas manos. ¿Qué pasa si yo los pongo a dibujar con las dos manos, a pintar con las dos manos, a dar brochazos con las dos manos, a enhebrar con las dos manos? ¿Verdad? ¿Cómo aprendemos a atar nuestras cintas del zapato? Gracias, Heidi. ¿Verdad? Es usando las dos manos. En realidad, la mayoría de nosotros somos ambidiestros porque usamos los dos hemisferios, no usamos solo uno. En nuestra cabeza, ¿verdad? Si fuera plasticina, este lado está tieso y este lado está guau. No, resulta que usamos los dos, porque les cuento que para que funcione la comprensión de lectura, mis habilidades lingüísticas, mis habilidades numéricas, es mi hemisferio izquierdo. Pero para que tenga yo movimiento y pueda escribir y pueda cortar y pueda rasgar, es mi hemisferio derecho. Entonces, ¿qué implica? Si yo estimulo mi hemisferio derecho, logro hacerlo. Y si yo estimulo mi hemisferio izquierdo, logro pensarlo. Entonces, tengo que utilizar ambas manos, ambos ojos, ambas fosas nasales, ambos oídos, ambos brazos, ambas piernas, porque cuanta mejor coordinación tengo yo de mi cuerpo en general, mejor me salen las cosas, aunque tenga un ojo dominante, un oído dominante, un brazo dominante, una pierna dominante, ¿verdad? Para los que tenemos niños que les gusta el fútbol, usted sabe, ¿verdad? Que él tiende a irse más por un lado. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Es cuál es su área del cerebro que más está utilizando. Marcelina dice, una pregunta. En caso de un estudiante, uy, perdón que me salieron unas imágenes ahí. En caso de un estudiante de primer grado con dificultad de movimiento en las manos por problema de discapacidad motora, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Que todos los ejercicios se los hagan en casa. Es decir, aunque el niño tenga una capacidad distinta cuando me llega al salón, de hecho, tú como maestra lo que haces, o como maestro, ¿verdad? Todos lo que hacemos es generarles guías, aunque sean a mano. Mis guías para la casa les ayudan. Esto que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Regresémonos, rebobinemos, solo para que lo veamos, porque es todo, ¿va? ¿Qué necesito yo? Que le simulen este movimiento ojo-mano, porque yo necesito que tenga estimulado su cerebro, aunque sea simulado. ¿Qué tiene que hacer? Por favor, un hermano, una tía, un abuelito, una abuelita, alguien le mueve los brazos y alguien le mueve las piernas, como que estuviera gateando. Empujar. Hay algunos que tienen sensibilidad y hay otros que no, ¿verdad? Estimular las manos, estimular las palmas, estimular los pies. Miren, esta no me acuerdo si, yo creo que me fui mucho. Ah, esa no se las había enseñado. Se me fue.
Miren, la destreza manual, el uso de tijeras en línea recta o curva, el cambio y paso por diferentes tipos de lápiz o crayón, si se los mencioné, el rasgado, entorchado, diferentes materiales. ¿Qué hago? Yo se los pido porque el niño que tiene dificultad motriz va más lento, pero no significa que el niño siempre que tenga dificultad motriz, eso usted sabe que es su área parietal derecha, es decir, es esta área del cerebro la que está afectada por X o Y razón. Fue porque usaron forceps al nacer, fue porque le costó respirar al nacer, porque tuvo un parto difícil, porque se les cayó cuando era chiquito. O sea, hay muchas opciones, ¿verdad? Porque tuvieron un accidente y el niño se cayó de la moto y golpeó de ese lado. O sea, hay muchas opciones de por qué es que el niño tiene una dificultad de movimiento en em, o problema de discapacidad motora, por decirlo de alguna manera. Pero usted ya sabe que es área parietal derecha. ¿Qué hago? Lo simulo. Insisto, yo sé que él va más lento, pero si yo le hago la guía a los padres, yo les sé decir, por favor, póngamelo a hacer esto, por favor, póngamelo en la cama boca abajo, ¿verdad? Y que yo no sé, ¿verdad? Si la capacidad es leve, moderada o grave, ¿verdad? Pero digamos que fuera leve, póngalo casi como que estuviera haciendo despechadas. Uy, que el niño se levante, que levante el cuello. Póngalo y siéntelo bien, cámbielo de lugar. ¿El niño está en silla de ruedas? Sí, pero al niño sí le funciona si yo lo cambio de lugar. ¿Qué pasa si lo paso a una banca? ¿Qué pasa si lo paso a un pupitre? ¿Qué pasa si lo paso a una silla? Ah, no es leve, es moderado o es grave. ¿Qué diferencia tiene? ¿Cuáles son sus alcances? Pero el niño igual tiene que bañarse, igual tiene que comer, igual va a ir a la escuela. No sé si te estoy ayudando con lo que respondo, Marcelina. ¿Verdad? Lo que trabajamos es esa fuerza y esa resistencia. Si el niño lo pongo a hacer la ronda, hay niños que tienen dificultad para hablar, pero sí pueden tararear. El niño puede tener ecolalia, dislalia, puede tener tartamudez, puede tener, o sea, insisto, pueden pasarme muchas cosas. No sé si lo que y para Marcelina y para todos los demás nos suena lo que estoy diciendo. Puede tener, hay niños que no tienen ritmo. ¿Verdad? ¿Qué necesito? Que el niño tenga ritmo. Si el niño tiene ritmo, me aprende a leer. Si el niño tiene ritmo, me aprende los números. Pero se me olvida, se me escapa. O me siento maestro de prep y dicen, va, el que da en tercero, el que da en sexto. Y usted dice, se los juro, si usted le hace el aprestamiento y el niño se mueve, el niño me va a aprender más rápido. Y entonces, si yo lo que hago es que el niño tenga esa resistencia, con sus límites, pues, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que tenga sus dificultades motoras, lingüísticas e incluso las de pensamiento. Y yo lo que tengo que hacer es ver en qué etapa se encuentra para poderle ayudar. Pero sí, ¿verdad? El niño puede ser que tiene problemas motrices, pero no totales, ¿verdad? No es que sea cuadrapléjico. Incluso el cuadrapléjico lo podemos trabajar, pero ¿qué hacemos? Le pasamos la pelota de goma. Le pedimos que tal vez no puede apilar todos los Legos o no puede apilar todas las figuras o, ¿ve? Pero ¿qué hacemos? Con que me apile una y que luego lo haga despacito en casa o que sea el que vote, ¿verdad? Es decir, le busco el talento, le busco la habilidad. ¿Vamos bien ahí para todos? A veces tenemos niños que tienen problemas solo de un lado del cuerpo, no de los dos, etcétera. Es decir, lo que intento hacer es que el niño tenga su aprestamiento de forma correcta, que sople. Sí, si tiene el niño problema porque está en silla de ruedas, pues él va a soplar con pajilla, pero no significa que no va a soplar. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Hagamos otro juego. Este va a ser un juego de adivinanza. Marcelina, sí conozco de un caso parapléjico de 13 años y su alimentación es a través de sonda. Gracias por orientar. Nítido. ¿Verdad? Pero eso no significa que esté con sonda y que sea parapléjico y que el niño no pueda pensar o que no pueda construir, ¿verdad? Su pensamiento.
porque es un área distinta. Entonces tenemos que saber cuáles son las áreas que están afectadas para poderle colaborar. Por eso es que comúnmente la psicopedagogía o el psicólogo los manda al centro de salud o al hospital para que le hagan exámenes, solo con la idea de que de saber cuáles son las áreas que más afectadas tienen, ¿verdad? Y una vez sabemos que el área no está afectada, le damos con fe, lo empujamos, porque el niño puede alcanzar todos sus niveles si sus habilidades no están comprometidas. Bueno, vamos a jugar un juego de adivinanza. Vamos a pedir a un participante que se tape los ojos. Si gustan, vamos a pedir varios participantes. Pidamos que hayan por lo menos eh, tres participantes, ¿les parece? Ustedes me dicen si cada participante juega solito o juegan juntos los participantes. ¿Quién quiere jugar? Todos estamos jugando, ¿verdad? Pero hay algunos que necesito que sean partícipes. ¿Qué pensamos? Voluntariamente. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Me voy a ir hasta el final de mí. Jolly, ¿estás por aquí? Estela, ¿estás por aquí? Sebastián, ¿estás por aquí? Manifiéstate, dice el Illo, pero nos suena un poco raro cuando Sí, lo doctor. decimos en pantalla. ¿Quién me dijo sí, Sebastián? Así es. Muy bien, gracias, Sebastián. Vamos a ver quién puede estar por ahí que me participe. Jovita, ¿estás por ahí? Y aquí está. Vale. Va, entonces dejemos a Sebastián y a Jovita que les voy a pedir que se tapen los ojos. ¿Se comprende la instrucción? No es oídos, sino que son los ojos. Sí, está claro. Va. Entonces yo les voy a decir cuándo se tapan los ojos y los demás les voy a pedir que me ayuden a decirles o explicarles lo que va a aparecer en pantalla. Ellos no lo pueden ver porque tienen los ojos tapados, pero con lo que los demás van a decir, ellos van a adivinar. ¿Les parece? Entonces, Jovita y Sebastián se tapan los ojos. Los demás vamos a poder ver y les vamos a dar pistas para que ellos puedan adivinar. Vea, Jovita hasta nos está enseñando que sí tiene los ojos tapados. Primera imagen, listos. Jovita y Sebastián, ojos tapados. Todos estamos viendo. Puede ser que sepamos, puede ser que no sepamos. Todos los demás estamos viendo, menos Jovita y Sebastián. Muy bien. Me voy a regresar y todos los demás, ¿qué les diríamos a Jovita y a Sebastián para que adivinen? Con esta primera imagen. Jovita, ya puedes vernos en la pantalla porque ya quité la imagen. Sebastián, también ya puedes ver. Los demás, ¿qué les diríamos de qué era la imagen? ¿Cómo ellos podrían adivinar qué imagen tenían? Sin decirles qué es, ¿verdad? Es ¿Qué una dicen? Era caricatura. una familia, ¿Es una caricatura? ¿Es una dos familias. familia? ¿Qué más? La esposa se llamó Vilma. La esposa se llamaba Ah, Vilma. Con ¿los las pistas picapiedra? ya podría decir algo Sebastián o Jovita. Son dos amigos, uno gordo y el otro bajito. Vaya, son la familia Picapiedra, Pedro y Irma, no. Sebastián, ¡Bravo! ¿opinas lo mismo, Jovita? ¿Sí? Creo que sí, por Ah, las va, descripciones, miremos. sí. Ah, muy bien. ¿Siguen Ah, jugando sí, fue Jovita y infancia todavía. Sebastián o cambiamos? ¿Qué dicen? ¿Sigue jugando Jovita y Sí, Sebastián o todavía cambiamos de está bien. persona? No, cambien, hay que cambiar a otros. Ah, va, Damos cambiemos la pues. oportunidad ahora. Entonces, ¿quiénes quieren participar? Manuel, ¿estás por aquí? Ingrid, ¿estás por aquí? Silic, presente. Va, Manuel está listo. No sé si se refiere a mí. Sí, ahorita ya te voy a decir cuándo te toca taparte los ojos. Ingrid no nos contestó, entonces preguntemos. Rodia.
Tú levantaste la mano, ¿tú quieres participar? Rodia Andrina. Sí, vale, muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? Manuel y Rodia son los que van a jugar ahorita y todos los demás le van a ayudar a decir qué es lo que estamos encontrando en la imagen. Entonces, Rodia y Manuel se tapan los ojos. Vamos a dar un segundo para que si el audio va tarde, Rodia y Manuel se tapan los ojos. Vamos a ver la segunda imagen. ¿Estamos listos? Todos los demás tenemos que ver la imagen y vamos a ayudar a Rodia y a Manuel. Rodia y Manuel se tapan los ojos. Miremos esta imagen. Muy bien. Rodia y Manuel, ya pueden ver la pantalla. ¿Qué les diríamos los demás? ¿Qué fue lo que vimos en la pantalla sin decirles qué es lo que está en la pantalla? Es un símbolo patrio. Es un símbolo patrio. ¿Quién da más? ¿Quién da ¿Es más? una flor? La orquídea. ¿Es una flor? La Es de monja color blanca, blanco. la monja blanca. Rodia, ¿piensas lo mismo? Monja Blanca, muy bien. Ah, miren. Muy bien. ¿Cambiamos otra vez los personajes? ¿Quiénes nos quieren colaborar? ¿Quién quiere jugar? ¿Ven cómo es el aprestamiento? Cambiemos pues. ¿Quién quiere jugar? Karen, Brenda, ¿se encuentran por aquí? ¿Quién quiere jugar? Voy yo, licenciado. Karen, muy bien. ¿Quién No, más con Karen? Yoli López. Yoli, muy bien. Entonces es Karen y Yoli, ¿verdad? Sí, Va, muy bien. Entonces tápense los ojos, pues, Karen hace trampa, vamos a. sin hacer trampa, ¿verdad? Esta es la tercera imagen. Entonces todos listos y Karen y Yoli se tapan los ojos. Damos un segundito por si el audio va tarde. Karen y Yoli se tapan los ojos. Vamos a ver la tercera imagen y todos vamos a ayudar. Muy bien. ¿Listos? ¿Qué les podríamos decir a Karen y a Yoli de esta tercera imagen? Son dos Artistas artistas famosos nacionales. guatemaltecos. Artistas Fuiste guatemaltecos. tú. ¿Qué Ricardo, dicen? ¿Qué dicen? Karen y Yoli. Ricardo Son, Arjona. ¿Perdón? Ricardo Arjona, podría ser. Es Otro uno de artista. los artistas, puede ser, pero dicen artistas, dijeron como en plural. más pistas. Más pistas, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo les diríamos que vimos en esta tercera imagen? Cantan una Ambos canción cantan la de llamada, Fuiste tú ajá, Cantan una canción, Fuiste tú. Para los que ya Ah, habían dicho, esa canción la canta Ricardo Arjona. y Gaby Gaby, Moreno. Gaby Moreno. Ah, muy bien. Insisto, ¿ven cómo el cerebro se mueve? Ay, perdón que estoy apachando aquí una cosa nada que ver. Muy bien, sigamos pues. A partir de nuestras habilidades, ¿verdad? Cognitivas y físicas, entonces podemos hablar del desarrollo de habilidades lingüísticas. El desarrollo de las habilidades lingüísticas va a ser crucial para la adquisición de la lectura y de la escritura, ya que estas habilidades permiten a los estudiantes comprender y producir sonidos, palabras, frases y oraciones de manera efectiva. Obviamente necesitamos de una conciencia fonológica, es decir, hacer que los estudiantes identifiquen y manipulen los sonidos individuales en las palabras, como pedirles que identifiquen la primera letra o el sonido de una palabra o que agrupen palabras que empiezan con el mismo sonido. Tenemos que trabajar vocabulario, ¿verdad?
hacer que los estudiantes aprendan nuevas palabras y las usen en oraciones para mejorar su comprensión y el uso del lenguaje. También se puede pedir a los estudiantes que clasifiquen palabras por temas o que creen listas de palabras relacionadas. Primero es todo lo fonológico, es decir, por sonido, y luego ya lo podemos pedir por escrito, pero al inicio solo es que lo logren construir. La gramática es una consecución del vocabulario, es una consecución del aprendizaje. Entonces, la gramática tiene que ver con hacer que los estudiantes identifiquen y utilicen correctamente las partes del discurso, como los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, para mejorar su capacidad en esa construcción de oraciones que van a ser posteriormente gramaticalmente correctas. Si nosotros trabajamos en ese orden, ¿cuál sería el orden otra vez? Desarrollo de las habilidades cognitivas, físicas, y entonces llegamos a las lingüísticas. Llego a la lingüística, entonces empiezo por lo fonológico. Luego lo segundo, ¿verdad? O le doy consecución con el vocabulario. Ya que tengo vocabulario, trabajo gramática. Si tengo gramática, trabajo la comprensión lectora. Entonces, los niños, ¿verdad? Lo que hacen es que leen textos, responden preguntas sobre ellos para mejorar su capacidad de comprensión. También se pueden hacer ejercicios de predicción en la que los estudiantes deben predecir qué sucederá en una historia o el texto antes de leerlo. Ya que el chico comprende, entonces escribe. Vamos a hacer que los estudiantes escriban frases o párrafos completos, utilizando la gramática y el vocabulario correctos para mejorar su capacidad a la hora de producir un texto escrito. Un ejercicio bonito es aprender a escribir nuestro nombre, pero si agregan preguntas como, ¿es el único en mi familia? ¿Por qué me lo pusieron? ¿Me gusta? ¿Tengo un apodo? ¿Tengo un sobrenombre? ¿Me explico? Esa consecución de identificar quiénes son ellos hace que automáticamente ellos quieran poner todo con sus firmas. Claro, un niño que esté en ese proceso de reconocimiento como persona, tiempo y lugar que les decía al inicio, que es el sensorium, se reconocen como parte de la historia, construyen una narrativa de quiénes son ellos y entonces les gusta poner hasta arriba sus nombres en todo lo que hacen. Es importante a partir de esto que consideremos los periodos sensitivos. Hay un autor que no se les va a olvidar, yo me llamo Juan Fernando, y entonces ese autor se llama Juan Fernando Corominas. Él es un pedagogo español que, siguiendo los pasos de María Montessori, ha desarrollado una teoría sobre los periodos sensitivos en la educación infantil. Según Corominas, los periodos sensitivos son momentos críticos en la vida del niño en los que su capacidad de aprendizaje se encuentra en su máximo nivel de receptividad. Corominas, está aquí en la pantalla, miren, lo voy a escribir aquí. Coro, ¿qué dice? Gracias, Karen. Verá, como esto lo estamos grabando, pues lo puedes volver a revisar. Entonces, miren, es muy bonito, lo pueden encontrar en el internet. Los periodos sensitivos son momentos críticos, ¿verdad? Eso es lo importante de la frase anterior. Entonces, los periodos sensitivos son momentos en los que el niño es especialmente sensible a un estímulo concreto, lo que le permite aprender con mayor facilidad y rapidez. Tienen tiempo limitado, dice Fernando Corominas. Estos periodos no duran para siempre, sino que tienen una duración determinada. Una vez que el periodo ha pasado, el niño ya no será tan receptivo a ese estímulo. No significa que no lo pueda aprender, como se lo dije en la sesión 1. Puede ser que yo tenga 40 años y jamás me he subido a una bicicleta. O puede ser que sí, me subí a alguna bicicleta, pero no me gusta o no me gustó. Entonces, ¿qué implica? O no sé nadar, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Será que yo no aprendería a montarme a bicicleta o no aprendería a nadar? Probablemente sí. Pero el esfuerzo que yo tengo que hacer en una etapa distinta es más complicado. Es como para quienes trabajamos procesos eh, de alfabetización, ¿verdad? Porque lo trabajamos con adultos, ¿verdad? El adulto va un poquito más lento.
O para los que trabajamos educación inclusiva, ¿verdad? O capacidades distintas. ¿Verdad? Usted dice, claro, mi niño va en una etapa diferente. ¿Qué pasa si yo tengo niños con retraso pedagógico? ¿Qué significa retraso pedagógico? Que no van acorde a la edad en la que yo debería estar enseñando esto. No sé si le suena eso congruente a que nos pasa mucho, que tengo niños que, ¿qué pasa si yo en primero primaria tengo a todos de 7? Pero ¿y qué pasa si tengo uno de 6, a 5 de 7, a uno de 8, a otro de 9? ¿Qué pasa? Hay diferencias entre cada uno de ellos. Algunos desarrollan sus habilidades más rápido, algunos sí van con proceso de pensamiento más rápido. Pero ¿y qué pasa si yo doy en quinto primaria y tengo ya chicos de 14, 16 años? ¿Qué pasa? Y están igual o más retrasados en el sentido de la complicación o las dificultades que tiene uno de 10. ¿Me explico? Lo que hacemos es darnos cuenta porque se va a tardar más. Eso es lo importante. Y entonces, se presentan de forma innata, es decir, el niño está abierto a su aprendizaje en una etapa específica de su vida. Según Fernando Corominas, los periodos sensitivos no se aprenden, sino que son innatos y están programados en el cerebro del niño. Por lo tanto, es importante que el entorno esté preparado para aprovechar esos periodos y potenciar el aprendizaje. Se manifiestan de forma específica. Cada periodo sensitivo está relacionado con un tipo de aprendizaje concreto, como el lenguaje, la motricidad fina, la percepción visual, etcétera. Se presentan en momentos críticos del desarrollo. ¿Por qué se le llama momento crítico? Porque es un momento donde está abierto el niño a adquirirlo. Él voluntariamente pregunta sobre eso, le llama la atención. Los periodos sensitivos se presentan en momentos críticos del desarrollo del niño, por lo que es importante estar atentos a ellos para poder aprovecharlos al máximo. Miremos, la tablita no es nada difícil y se puede conseguir en internet, pero miremos el resumen. Miremos, en la parte de arriba están los años de 0 en adelante. Miren, de 0 a 20. ¿Pero qué pasa? Miren, de 0. Miren, antes de que nazca el niño, a los 3 años, es fabuloso para que aprenda la música. Eso que les decía yo del ritmo, miren, ¿cuándo tendríamos que haberlo hecho? Si aquí yo le estimulo al niño, el niño quiere tocar guitarra más adelante. ¿Lo vemos? Porque lo estimulé, le di un aprestamiento. Ah, miren, antes del año y a la mitad del año y medio, el niño tiene que aprender a andar. Ah, pero si yo lo tengo de 3 a 5, le puedo trabajar el equilibrio. Le repito, aprestamiento es, yo tengo que darme cuenta si el niño no lo tuvo. Si el niño no lo tuvo, yo me regreso. Entonces, si yo tengo niños de 8 años que no tuvieron música, les pongo música. Si yo tengo niños de 8 años que les cuesta andar, los pongo a andar. Si los niños que tienen problema de equilibrio, los pongo a hacer ejercicios de equilibrio. Miren, más o menos de el- los primeros 6 meses de vida, a los 8 años, se tiene que trabajar la lateralidad, miren. Y entonces no sé si les suena a ustedes común que en esta edad es que ellos tienen que aprender a leer y a escribir. Claro, aquí muy chiquitos pareciera, ¿va? Pero si yo los estimulo, puede ser que los agarre de 3, de 5, de 7, de 8. Pero ¿qué pasa si yo estoy agarrando niños de 12 y que no tienen lateralidad? Pues me regreso. Y si veo que no tienen lateralidad es porque no tienen equilibrio y les cuesta andar. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Le- no sé si esto es nuevo en su haber del aprendizaje, pero insisto, ¿le suena el aprestamiento cognitivo, el aprestamiento físico, lingüístico? Miren, entre los 2 años y los 3 años y medio se aprende, esto es mío, esto es tuyo. Pero mire, más o menos a los 3 años se descubre quién soy yo. De los 6 a los 12 años es fabuloso para que aprendan un deporte. Miren, más o menos del año a los 4 años aprenden a hablar, pero del año a los 8 aprenden idiomas.
Entonces, si hay un idioma materno, esta es la época en donde hay que tirarles con fe, con fuerza. Si yo quiero que aprendan, como dice nuestro currículum nacional base, L1, L2, L3, es aquí. Siempre lo vamos a tener, es decir, usted puede tener 50 y estar en clases de inglés o de francés, ¿se comprende? Pero es más lento. Pero si yo lo arranco desde antes, miren, miren cuándo se tiene que trabajar la memoria, ejercitar la memoria, ejercitar la lectura, ejercitar el escribir, ejercitar el cálculo mental, ejercitar la imaginación. No sé si les suena esto, porque a veces nosotros decimos, ay, es que contar cuentos es para prepri. Y miren cuándo es la imaginación. De los 5 años a los 11. No sé si les parece curioso, ¿va? Habilidades básicas del pensamiento. Que jueguen juegos simbólicos, juegos de reglas y de estrategias. Miren, es la primaria. Cuando aprenden el orden, miren, ni siquiera ha cumplido el año y ya debería estar aprendiendo a ordenar sus cosas. A los 5 años. La sinceridad, la obediencia. Miren, aquí me pone de todo. Generosidad, laboriosidad, responsabilidad, solidaridad, justicia social. Miren, residumbre, justicia, constancia, afán de superación, compañerismo, ayudar a los demás, amor a Dios, el ejemplo de los padres, el pudor, la amistad, la templanza, la práctica de la piedad, el desarrollo moral, la consolidación de la fe. De todo habla Fernando Corominas. ¿Les llama la atención? Eh, ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Interesante, ¿verdad? Vuelvo y repito, ¿verdad? Es una forma en la que nuestro cerebro aprende, porque, ¿verdad? Lo estuvimos haciendo, y le damos una consecución. Bueno, si gustan, paro aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Fue interesante lo que fuimos viendo? La verdad, ese último cuadro de la estimulación y del cognitivo, pues para mí fue muy interesante ver, pues porque en las áreas rurales es muy importante ver eso. Hoy día, pues estaba escuchando una capacitación del municipio, pues muchos niños carecen de retención, pero me pregunto, ¿verdad? ¿Será realmente el problema de retención? ¿Nos falta una estimulación como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los presentes en esta capacitación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues porque se supone que hoy día la alimentación, el desarrollo de varias familias, o sea, la migración ha ayudado a que las familias tengan mejor alimentación diaria, pero vemos que también pues hay muchos niños que cuentan con hiperactivos, entonces también ya Ujú. genera un problema la hiperactividad, pues no logra agarrar concentración y, y no contribuye con aquellos niños que tienen la dificultad de retener el aprendizaje, pues, ¿por qué? Porque el hiperactivo y con ellos se empiezan a molestar y prácticamente se perdió la atención, Pero, la ¿y qué retención, ¿verdad? pasaría si yo lo saco a correr y después hago mi actividad? ¿Será que el hiperactivo lo regresé? Ustedes mismos lo han vivido. ¿Qué pasa si yo lo saco a recreo? Y después, y después ¿cómo me regresan? ¿Qué pasa si comen en el recreo? ¿Cómo me regresan? ¿Qué pasa si comen antes de salir al recreo? ¿Cómo salen o cómo regresan? Lo vemos porque lo importante es yo saber cuál es el mejor momento. Carla.
Muy buenas noches a todos. Lo que decía el compañero Reyes, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen, ¿verdad? En mi caso, yo trabajo en una escuela del área rural, está Sacpuluc después de Chupol. La retención de la información de parte de los estudiantes, la pregunta que usted realizaba de qué pasa si Ah, yo los saco al recreo, ¿verdad? Al ah, menos en mi caso, se da de que cuando ellos regresan del recreo, ellos miren que vienen más despistados. O sea, yo trato de tratar o trato de explicarles a ellos, miren, vamos a hacer esta actividad, vamos a trabajar esto, y ellos siguen en el mundo del juego. Entonces, ajá, pienso y trato entonces de adaptarme a ellos y de ajá, decir, bueno, entonces vamos a jugar, pues iniciamos siempre con una actividad de juego. Pero hay un factor muy importante que está influyendo mucho, y no solo en las escuelas rurales, sino también en las escuelas del área urbana. ajá. Pues no sé si en la capital sea también el caso o los otros departamentos también. Es de que los niños ahora no retienen nada de información Sí, y hay sucede en grandes todos problemas de los grados. comprensión. Ujú. O de Exacto, seguimiento sucede de en todos los instrucciones. grados. Ajá. Exactamente. Entonces, uno trata la manera como de innovar con ellos, ¿no? De hacer algo diferente, pero a veces en lugar de, ¿qué? De promover la atención, por así decirlo, ellos se desvían totalmente, Se ¿verdad? Entonces, dispersan. Ajá, sí. exacto. Pero no sé si con lo que fui hablando hoy les doy ideas. Porque entonces resulta que es más importante que me presten atención, ¿verdad? Pero ¿cómo lo consigo? Es importante que Estimulando, memoricen, ¿verdad? Pero ¿cómo lo consigo? Es importante que estimulando. resuelvan problemas, pero ¿cómo lo consigo? ¿Verdad? Exacto. Sí, la verdad es de que sí fue muy, 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 muy provechoso todo lo que vimos hoy, porque al menos pienso, ¿verdad? Que a los compañeros también el ir aprendiendo nuevas formas, que bueno, al menos en mi caso yo no conocía todo eso, ¿verdad? Entonces hoy vi nuevas cosas y que voy a poner en práctica. Muchísimas gracias, Carla. Lorena, ¿levantaste la mano? Una de las cosas también, como lo hablaban los compañeros, en mi caso yo trabajo con niños de etapa uno y etapa 2 en párvulos, de 4 y 5 años. Entonces, estos niños, bueno, pues las actividades que se les tiene que incluir son como actividades de movimientos, por ejemplo, para el inicio de clase. Ellos van todavía, algunos dormiditos, unos van enojados porque los despertaron Ajá, temprano, otros van llorando. llorando sin Y desayuno, lloraron dos entre otras. meses seguidos. Sí, tengo uno que Deshidratados. hasta hoy dejó de llorar. Y entonces las actividades que podemos realizar tal vez para activar un poquito la atención en ellos es con cantitos. Tengo niños que de verdad, hay algunos cantos que yo apenas me aprendí cuando me gradué y ahorita pues hay nuevos cantos que son de movimiento, Ajá. que son para saltar, brincar, aplaudir, entre otras cosas, tirarnos al piso, después correr o hacer movimientos exagerados, de verdad. Entonces, yo considero que tal vez, como dicen los compañeros, cómo regresan, usted lo preguntaba, después de comer, cómo se portan y después de recreo también, y como lo decían los compañeros, después de recreo los niños ya no quieren hacer nada, solo Ya no quieren quieren seguir, nada. ya Y no quieren entonces, nada, quieren entonces seguir ven la jugando. diferencia de que yo de mi clase de matemática después de recreo, o mi clase de lectura después de recreo, o que haga rondas No, después de recreo. ¿Lo vemos? no. Porque Ah, entonces, exacto. dijéramos, yo aprendo En mi caso, a controlar, es como que yo les dijera, en otros países, desde sexto primaria y los básicos, se tiene que estudiar en la tarde porque en la mañana no me cachan nada, ¿va? Porque el muchacho tendría que estar más, o sea, tiene que dormir más tiempo, exacto. ¿verdad? En cambio, al niño chiquito es probable que lo puedo llevar en la mañana y lo van a poner a descansar en la tarde, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si yo tengo niños que trabajan? ¡Ay! Dice uno, ¿va?
y que ellos ayudan en el campo en la mañana a sus papás o en la tarde, ¿me explico? Tiene un circuito diferente, pero cuando yo lo reconozco, ¡pum! ¿Verdad? Aprendo como a conectar de una manera distinta y a darle mayor interés a un área distinta. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean con aprestamiento. No sé si ahí habías terminado, Lorena. Sí, así como usted lo dice, ¿verdad? Buscar el momento adecuado de cómo dar nuestros cursos. En mi caso, ahorita, después de recreo ya hacemos, por ejemplo, trabajamos el área de educación artística, por ejemplo. Ajá. Nos ponemos a hacer manualidades, cortar, que a ellos les encanta mucho cortar, aunque no sepan cortar con una mano, con las dos manos, ellos aprenden a cortar. Entonces se busca actividades adecuadas para que los niños, pues, para poder enseñarle a los niños, por ejemplo, yo el año pasado lo practiqué mucho en mi escuelita, un rally de números, emociones, cantidades o colores, por ejemplo, ponemos colores tal vez en frente de la pizarra, un rojo, podemos buscar tesoros, salir al patio, entre otras cosas, pues, para que los niños aprendan de una forma un poquito más creativa y sobre todo jugando, pues. Jugando y moviéndose, ¿verdad? Porque por eso les digo, nuestra forma de hacerlo empieza a cambiar, porque le presto atención a cosas distintas, porque a veces estoy como, y no sé si les ha pasado, porque a mí me pasaba mucho, ¿verdad? Como que uno está intentando cumplir mi programa, me urge, porque si no, no llego. Y a veces me resulta que si yo le presto atención a un área distinta, voy a conseguir mi programa, o voy a conseguir ese aprendizaje, o voy a conseguir esa consecución del aprendizaje. Pero había momentos en donde como me preocupé tanto del programa, como que le fui dando y cuando se los pregunto no saben nada, ¿va? Y se los digo porque me pasa, o me pasó con chiquititos, o me pasa en la universidad, pues, o sea, no necesariamente es solo porque yo doy en segundo primaria, ¿me explico? Porque puede ser que yo ya esté dando para más grandes, pero como vienen con esas mismas deficiencias desde que son chiquitos y nadie las atendió, se fue de caminito. ¿Verdad? Interesante. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Nítidos. Espero que haya sido interesante. Como siempre les digo, yo tomo fotografía para la constancia de la participación. Les agradezco a quienes se lograron mantener conectados. Vieron que la cápsula de arte fue rapidita, ¿verdad? Ágil, ¿verdad? Solamente es como activarnos. Hoy el tema fue aprestamiento y así no sé, vamos a seguir. Entonces, si me hacen el favor de prender sus cámaras, muchísimas gracias por haber estado presentes en la lucha. Y voy a tomar, les recuerdo que tomo como tres, ¿verdad? Tres pantallazos para que no se me quede nadie afuera. Pues vamos a ver. Voy a tomar mi primer pantallazo a la una, a las dos y a las tres. Ve si tenemos visitantes aquí. Muy bien. Ya pegué la primera. Voy a parar la grabación porque ya. Solo si hay alguien que no, que se le olvidó.